Hola amigos, esto es Compra Casa en Texas, tu podcast en español para aprender todo sobre bienes raíces, que es el mundo de los préstamos hipotecarios. Mi nombre es Aaron Mesa, trabajo para Southwest Funding, tengo 10 años trabajando en esto, soy parte del equipo acá de Compra Casa en Texas. Vamos a ver otra vez la camisa de Aarón. A ver qué nos trajiste hoy. Bueno, hoy traje una camisa con un término muy famoso en la industria que es Clear to Close. Bueno, ¿qué es el Clear to Close? Lo que es la aprobación final. Podemos hablar un poco más de eso, pero creo que todos los que trabajan en esta industria nos gusta esta frase. Es un término que lo tenemos con iniciales, CTC. Exacto. Cuando tú ves el CTC, you're like, yeah. Hola, yo soy Mari Benson, también prestamista con Southwest Funding y tengo más de 10 años de experiencia en la industria. Soy nueva para la parte de préstamos, pero tengo un gran equipo con muchísima experiencia y estoy aquí para ayudarte en lo que toma tener un préstamo. Hola, mi nombre es Arturo de León con Fidelity National Title. Tengo alrededor de 15 años trabajando en la carrera de aseguranza de título en bienes raíces. Antes de eso era un notario público. Bueno, Arturo tiene bastante experiencia. Yo he trabajado ya varias veces. De alguna razón u otra, pues siempre terminamos conectando, ¿no? Entonces eso es bueno y muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y pues yo sé que vamos a tener una información súper interesante para los que escuchan. Si estás comprando casa en Texas, es importante que entiendas tu póliza de seguro. Entonces por eso tenemos aquí a Arturo para que nos explique un poco más al tema del título de una casa. Pero primero que nada quiero que Arturo me digas quién eres y cómo puedes ayudar a tus clientes. Claro, de nuevo mi nombre es Arturo de León, yo trabajo con la compañía Fidelity National Title. Soy un cerrador, en inglés se llama un escrow officer, y nosotros nos encargamos de asegurarnos que no haya ninguna deudas estatales o federales que puedan impedir tu interés en la propiedad en el futuro. Mucha gente platica con el realtor, platica con nosotros los prestamistas, pero no saben mucho de lo que es el papel de la compañía de título en la transacción. Sí. Entonces, básicamente, podemos decir de que en cada transacción siempre hay una compañía de título. Siempre debería de haber. Normalmente, los únicos momentos en cual no veo que hay una compañía de título necesaria es cuando un papá le está dejando una propiedad a un hijo, sea por problemas médicos o cositas como esas que pueden salir inesperadamente. Pero normalmente 99.99% del tiempo siempre recomiendo aseguranza de título. Y en sí, porque a veces me preguntan los clientes, ¿no? ¿Qué tengo que pagar o todo eso? ¿Cuál es el papel en sí? ¿Cuál es tu objetivo principal como parte de la transacción? ¿Qué es lo que le aseguras al cliente? Absolutamente. El término en inglés que se usa es disinterested fiduciary. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser desinteresados, más bien tener el mejor interés para el comprador como el vendedor. Y eso es informarles al consumidor exactamente las negociaciones basado de la manera que nosotros recibimos el contrato, porque esas negociaciones pueden incrementar los costos de cierre del comprador, tanto como el vendedor, pero más bien asegurarse que el vendedor también tenga la autoridad de vender la propiedad, porque a veces hay leyes o ciertos crímenes que pueden impedir a ciertos propietarios de vender la casa, y también proteger al comprador en el aspecto de que el título esté 100% limpio y nadie pueda venir a reclamar el interés a la propiedad. Sí, básicamente pues la compañía de título es un intermediario porque cuando estás haciendo esta transacción tan grande es el lugar donde se hace el intercambio de dinero. De hecho, una de las cosas que la gente no recibe hasta que el intercambio de dinero pasó es la llave de la casa. Un poco también hablar sobre la diferencia entre la póliza para el prestamista, porque cuando tú compras una casa con un préstamo hipotecario, hay una póliza que protege al prestamista y hay una póliza que protege al dueño de la casa. ¿Nos puedes decir un poco de la diferencia de los dos tipos de pólizas? Absolutamente. Los términos de esas pólizas se llama Lender's Title Policy, la póliza para el prestamista, y luego la otra póliza se llama Owner's Title Policy, la póliza para el consumidor o el propietario nuevo. Cada póliza tiene sus coberturas diferentes. La póliza del prestamista es para asegurar que el préstamo que va a embarcar el título de tu propiedad tenga primera posición en el título. Eso es porque en los Estados Unidos, más bien en el estado de Texas, las deudas que se archivan contra el título están basadas en la hora y la fecha que se archivan contra la propiedad. Cuando un prestamista va a prestar dinero a una persona para adquirir una propiedad, un prestamista quiere tener una aseguranza de una compañía de título asegurando que la deuda que van a embarcar en el título va a tener primera posición sobre cualquier otra deuda. Y luego la aseguranza del propietario, Owner's Title Policy, protege al nuevo comprador. ¿En qué aspecto? En que vamos a decir que durante las negociaciones de la compra de la propiedad,
el techo se tenía que cambiar. Por un ejemplo, es algo muy común que pasa. Normalmente la compañía de título asegura de liquidar el balance, pero ha habido momentos donde el vendedor elige pagar el cambio del techo antes del cierre. Y cuando eso pasa, normalmente nosotros como compañía de título tenemos que exigir un estado de cuenta con cero balance y a veces lo hemos recibido, pero por alguna razón u otra, el cheque que el vendedor dio al contratista no se cambió. It bounced. Se reyectó, no es el término adecuado. Y vamos a decir, lo rechazó. Gracias. El banco rechazó el cheque que el vendedor le dio al contratista. Cuando eso pasa, el contratista va a ir a tocar la puerta del nuevo propietario y va a decir, hey, tú estás viviendo en una casa en donde yo cambié el techo y no se me pagó el balance. Ahí es cuando tu aseguranza de título te va a respaldar. Y tú inmediatamente levantas el teléfono, le llamas a la compañía de título, preferidamente Arturo o Aarón le estás llamando en ese proceso y nos estás informando de la persona que te está llamando o a la persona que se está presentando a tu casa. En ese momento nosotros y nuestros abogados se aseguran en comunicarse con la persona que está reclamando deuda o un interés en la propiedad para remover ese liability. Y ese es la parte del owner's title policy. Estamos todavía hablando de la owner's title la póliza policy del propietario, sí. Ya, porque en realidad esa es opcional. Correcto. ¿Verdad? Y no es cara. Para lo que cubre, o sea, el interés que te cubre, yo creo que súper vale la pena. O sea, yo no lo pensaría 2 veces, ¿no? Pero sé que hay personas que, porque es opcional, lo piensan. Correcto. Ya, entonces es bueno saber de todas las protecciones que pueden tener. O sea, si alguien quiere decir que les deben algo después del cierre, o toda esa parte cubre lo que es el owner's title policy. El owner's title policy. Ok. ¿Y el lender's title policy? Sí, el lender's title policy nomás asegura que el prestamista tenga el primer derecho en la propiedad sobre cualquier otra deuda, sea si es del nuevo borrower, la nueva persona solicitando el préstamo, o sea si es una deuda de un dueño anterior. Oh, ok. Ok, excelente, excelente. Cuando ustedes, ¿verdad? Siempre que hay una compañía de título, ¿verdad? Siempre a mí se me hace fácil explicar o que ellos entren en confianza porque como hispanos, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros clientes son hispanos, desconfían. Ya de que si nosotros somos un banco real, que si el agente en realidad es un agente, a pesar de que nosotros le mostremos licencias y todo eso, o sea, siempre está la desconfianza. Pero cuando ya les digo que hay otra persona básicamente chequeándonos a nosotros que hagamos bien el trabajo y que realmente los protejan a ellos, que son ustedes, se me hace mucho más fácil. Ya porque no solamente somos nosotros y ellos, sino que ahora viene la compañía de títulos que también está trabajando con el seller. ¿Okay? Correcto. O sea, es todo un equipo, por decir así, que toma para poder cerrar un préstamo. Sí, me encanta ese punto que haces porque sí, es muy importante que nuestra comunidad latina en particular entienda el propósito de una compañía de título. Y mi experiencia en Latinoamérica con transacciones de bienes raíces, he aprendido por qué a veces hay una desconexión entre nuestra comunidad y entendiendo las posiciones que todos tenemos en la transacción. Te voy a usar México como por un ejemplo. Las compañías de título no se usan en México. ¿Okay? Claro. Ahí en México, cuando tú pones bajo un contrato, el depósito de garantía, que en inglés se llama earnest money, se le entrega al vendedor. Ok. O sea, que uno confía básicamente en que el vendedor sea honesto. La parte es súper honesto, ¿no? Correcto. Sí. Y para nuestros clientes que vienen, que tienen raíces en Latinoamérica, van a saber un poquito sobre eso. Y van a saber que ahorita en Latinoamérica hay un problema en cual hay transferencias de título y no se están pagando los impuestos de la propiedad. Porque en Latinoamérica, aquí los impuestos de la propiedad se pagan a un departamento elegido por el gobierno. Correcto. Pero en ciertas partes de Latinoamérica, el gobierno local colecta los impuestos de cada transferencia cuando se archiva la escritura. Okay. Aquí es un poquito diferente. Los gobiernos nos cobran recording fees, que es lo que nos acostumbramos, que no me quiero ir muy lejos de la conversación, pero creo que es importante hacer esa conexión. Claro. Porque es por eso que a veces tenemos preguntas de nuestros clientes, decir, oye Arturo, pero ¿por qué tú existes, Arturo? Claro. ¿Por qué yo te voy a dar mi dinero a mí? Y es donde yo tengo que recordarles como el término que tú usaste. Intermediario. Sí, es un intermediario. Sí, no, y eso es porque también, por ejemplo, obviamente nosotros ya con muchos años de estar en esto, nos vienen clientes que nos dicen, ayúdame a vender una mobile home o ayúdame a cambiar un título. O sea, yo sé que eso es algo que probablemente un notario puede hacer porque, o sea, solamente se necesita el documento notarizado, correcto, en realidad. Sí, correcto. Pero por
por seguridad del cliente, yo siempre les recomiendo que vayan a una compañía de título. Porque en realidad lo que vayan a cobrar, no sé cuánto cobras por el servicio de hacer un cambio de título, pero lo que sea, vale la pena. Me explico, por la seguridad de que se haga bien. Correcto. Y es la transacción más grande que vas a hacer en tu vida, Sí. comprar una casa, ¿verdad? Comprar, aunque sea un mobile home, el terreno, es una de las transacciones más costosas que vas a hacer. Vale la pena pagar eso. Y ahorita que están mencionando pues de lo de la cultura y lo de nuestra gente, ¿no? El hispano, o sea, yo creo que también va de la mano con lo que es el dueño-dueño. Correcto. Ya que yo quería hablar ahorita con eso de la desconfianza y todo eso, porque obviamente dueño-dueño yo no estoy involucrado, pero sé de que también a veces no se hace de la manera correcta. A veces no ponen a una compañía de título de por medio, pues que se aseguraría de que todo se esté haciendo bien. No sé si has tenido alguna anécdota o alguna experiencia de clientes que han llegado, que han tenido, o sea, transacciones dueño-dueño, ¿no? De que no han salido bien por eso. Sí, fíjate, Aaron, muchas gracias por esa pregunta porque sí es otro punto. Honestamente, tomo unas 3 llamadas al mes, mínimo 3 llamadas al mes, en donde me dicen, Arturo, mi papá falleció, mi mamá está en su país o a lo mejor no está en vida tampoco. Ellos financiaron la propiedad de dueño a dueño. El dueño original también ha fallecido. Ahora los herederos, que son los hijos del dueño anteriormente, retienen los derechos en la nota del financiamiento. Me están diciendo que ellos no tienen ningún archivo de los pagos que mi papá dio sobre los años. Oh my God. Papá ya había liquidado todo. Arturo, puedo sacar unos cuantos recibos, pero mi papá se acostumbraba a pagar en efecto. Ese es el ejemplo más común que te puedo dar, que tomo ese tipo de llamadas mensualmente. Y te puedo decir que tu recomendación es súper en el aspecto que, aunque es una transacción en donde a lo mejor no se requiere aseguranza de título, es siempre bueno solicitar una compañía de título que haga la investigación. Y no nada más eso, como nosotros manejamos ese tipo de transacciones muchas veces durante el año, también conocemos a compañías terceras. Vamos a decir, el comprador puede pagar por un costo adicional para hacer los pagos mensuales. Okay. Y es una compañía que está asegurada, está reportada con el gobierno federal. Eso no es una que se puede desaparecer de un día para otro. Y es por eso que es importante involucrar a personas como ustedes también en cada transacción para dar esa asesoría. Esta semana me pasó, o sea, que tengo una cliente ahorita que quiere vender una mobile home, pero se la van a pagar en cash. Entonces y ella me dice, o sea, ¿cómo me aseguro de que a mí me transfieran el dinero? Pues ocupa una compañía de título. Ya, o sea, la compañía de título no va a entregar o no va a transferir ownership de la mobile home hasta cuando ya te paguen. O sea, a ellos le van a mandar el dinero a ellos prácticamente y después y así te aseguras de que todo está bien y tranquilo. O sea, te va a costar, es un servicio, pero en realidad es un servicio que vale la pena. Sí. Básicamente eso era un resumen de todos los servicios que hace una compañía de título. La mayoría de la gente ve a la compañía de título como el intermediario en la transacción regular de compra y venta, pero las compañías de títulos durante un refinanciamiento pueden estar ahí durante el compra de dueño a dueño. Ellos son los que te garantizan que el papeleo se está haciendo bien. Hay, ¿verdad? Lenders que hacen bien su trabajo, lenders que hacen mal su trabajo. Igual hay compañías de títulos que hacen que... He tenido experiencias, ¿no? Y clientes han tenido experiencias donde no se hace bien el trabajo, ¿verdad? O el servicio no es bueno. Y yo sé, personalmente, yo sé que Arturo pues da un excelente servicio y siempre se preocupa por cerrar, aunque se tenga que hacer el extra esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? A último minuto, aunque nos odien. Sí. Sí. Jamás. Sí. Eso es como un pleito, ¿no? Entre las compañías de título y los lenders. No, que necesito los documentos 24 horas antes, 48 horas antes. No, yo te lo voy a mandar media hora antes y me lo cerrás hoy. Sí. Pero somos equipo. Exacto. Sí, bueno, exacto. Sin ustedes no podemos cerrar y sin nosotros tampoco, ¿verdad? Correcto. A lo de una buena compañía de título. De hecho, Arturo trabajó con unos clientes míos donde la compañía de título anterior puso el nombre de la pareja en el deed, pero no lo puso en el warranty deed. Y eso es un error de la compañía de título. Debe estar en los dos lugares. En caso de ellos, gracias a Dios, el que hace el préstamo mandó el documento para arreglar ese problema. Pero nosotros llamamos a la compañía de título que hizo eso y la compañía de título dijo, consigan un abogado. Si tú eres hispano, pide que sea alguien que hable español. El estado de Texas tiene una herencia española que se llama la propiedad comunitaria. Lo que es tuyo es mío. Esto no lo tienen todos los estados de los Estados Unidos, pero en Texas es así. Si tú estás casado y tu expareja compra una propiedad, tú tienes derecho a 50% de esa propiedad. Pero yo quiero que Arturo nos explique un poco más qué significa que Texas es un estado de propiedad comunitaria. El estado de Texas dice cuando hay personas representándose como casados, las leyes te reconocen como si estuvieras casado legalmente
legalmente. Mucha gente a veces piensa, Arturo, ¿sabes qué? Yo viví con mi pareja por tanto tiempo, pero nunca nos fuimos a la corte y nos casamos legalmente. No estamos casados. Pero por la ley comunitaria en el estado de Texas, eso no es así. De la manera que lo reconoce el gobierno estatal y el gobierno federal, es que si tú te representas como casado en las redes sociales, con tus amistades o personas que conoces, estás casado. Quiere decir que si tú compras o vendes propiedad en el estado, por lo mínimo tienen que firmar los documentos para vender la propiedad. Que en ese caso, si no están casados juntos, pues elijan bien sus palabras, ¿no? Correcto. Pero más bien, si están viviendo juntos y están reportando impuestos federales como casados. Ahí ya se acabó. Ahí ya se acabó. Sí. Que aquí mucho se acostumbra a eso. Y yo no sé, a veces no, y tienen niños, tienen familia, tienen todo, pero no estoy casado. Entonces yo a veces no entiendo esa parte, ¿no? Una de las cosas que me preguntan mucho, por ejemplo, alguien está casado, pero está separado. No está divorciado legalmente. ¿Cómo funciona ahí? Pues todavía están casados. Ok. En ese caso tendrían que siempre ir a la corte. Correcto, sí. O sea, como que agarrar legalmente su divorcio como para realmente decir, ok, ahora sí ya. Sí, estoy soltero. Y me encanta la pregunta porque para poder contestar la pregunta hay diferentes ejemplos que podemos utilizar. Claro, ok. ¿Verdad? La situación típica en donde, oye, Arturo, estamos casados, pero por su trabajo él o ella se fue a otro estado y yo estoy aquí. Él no quiere nada con la propiedad, pero los dos estaban en el título. Él o ella todavía tiene la responsabilidad de tener que firmar los documentos. Y la razón por cual él o ella no nada más puede firmar una escritura para removerse de la propiedad es porque una compañía de título reconoce que hay leyes comunitarias en el estado. Okay. Si alguien viene a mí y me dice, Arturo, quiero quitar a mi pareja del título, lo primero que les voy a preguntar es, ¿casa primaria o casa de inversión? Okay, ¿Okay? Claro. Si me dicen, Arturo, casa de inversión, perfecto, está bien, deme la dirección en donde están viviendo como casa principal y hacemos la escritura y se transfiere el título. Pero si la respuesta es, Arturo, es mi casa primaria, entonces ahí no hay ninguna manera porque las leyes comunitarias protegen la casa primaria de una persona casada. Claro. Que ese es el Homestead Law. Homestead Laws. Aquí en Texas. Volvemos a lo mismo. Si no estás casado, pero actúas como si estuvieras casado, tuvieron niños juntos, vivieron en esa casa juntos o declararon los impuestos juntos, tienes que divorciar. Sí, claro. y te digo, ¿qué es lo que lo hace un poquito más difícil? Es que bajo las leyes estatales es 6 meses. Si tú viviste juntos por 6 meses, te consideras estar casado bajo las leyes comunitarias en el estado. Okay. Hay que poner sus alarmas entonces. 5 meses, 29 días. Sí. O ponerle los handcuffs. O sea, con las esposas, ¿no? Los del anillo, pues. Sí. Exacto. No, yo tenía una pregunta porque, por ejemplo, obviamente tenemos bastantes personas que se han venido con permiso de trabajo, asilo. Correcto. ¿Qué pasa si esa persona está casada en su país y no está casada acá? ¿Aplican las mismas leyes? Absolutamente. Okay. El estado de Texas reconoce a parejas y a herederos. Que lo mismo aplicaría, vamos a decir, si alguien fallece aquí y haya tenido un primer matrimonio en otro país. Okay. Entonces, esa persona de otro país puede venir a reclamar. Correcto. Propiedad. Sí, correcto. Ok, eso es interesante. Sí, correcto. Es por eso que es muy importante, especialmente ahora que nosotros como comunidad latina estamos acumulando propiedades y inversiones, claro, es tener estos documentos en orden. Sí, y ahorita que hablas de eso, todo el mundo está consciente, ¿no? De cómo ha cambiado la situación política, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Sí. Y una de las primeras cosas cuando a Mari hablamos, ¿verdad? De que te íbamos a invitar para lo del título, me encantó porque muchas personas están preguntando en cómo protegerse, ¿verdad? Si algo pasa, Dios quiera que no, ¿no? Pero si algo le pasa a alguien de nuestra comunidad, o sea, si son deportados, o sea, son detenidos, ¿cuál sería una buena recomendación para nuestra comunidad de acciones que tomar para proteger sus inversiones? Muchas gracias por esta pregunta porque es algo que me he estado enfocando desde que entró el nuevo presidente. Lo más importante, si eres una persona que tienes propiedades y a lo mejor tienes miedo que a lo mejor el permiso que tengas se te va a vencer o a lo mejor no tenías permiso para empezar. Mi sugerencia es que si tienes una hija, una pareja, responsable más que nada, que tenga seguro, que tenga residencia de estar en el país, se puede transferir el título a esa persona. Siempre y cuando no haya préstamo contra el título de la propiedad. Okay. La segunda opción que estoy haciendo mucho ahorita son poderes. Son poderes. Si la preocupación es, Arturo, me da miedo que me vayan a pedir que me vaya del país o me vayan a deportar,
entonces ahí te recomiendo el poder. Okay. Pero si tú me dices, Arturo, estoy preocupado que no nada más me vayan a deportar, pero alguna dificultad de salud también, entonces ahí es donde te sugería a lo mejor un poder médico y luego también un documento que no sé cómo traducir en español todavía, pero se llama Transfer Upon Death Deed, una escritura que se transfiere el interés en el momento que el propietario no esté en vida. Okay. Y todos esos documentos son diferentes porque yo también o sea, yo no sé, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero sé de que uno de los documentos que se ocupa es el will, el testamento. Correcto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre todos? Porque no mencionaste testamento ahorita. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre testamento y todos esos documentos que te acabas de mencionar? Lo que yo te puedo dar es mi opinión personal, porque yo tampoco no soy abogado, pero en la compañía de título he visto todas las opciones que personas han elegido. El testamento, en mi opinión personal, es útil si tú estás preocupado que tu pareja nueva no vaya a querer repartir tus pertenencias con otras personas, hijos de otro matrimonio, hermanos o hermanas con necesidades especiales. Para mí se me hace que el testamento sería más útil en ese momento. Okay. Y la razón por cuál es porque en el momento que tú haces un testamento, te estás disponiendo a presentar todas tus pertenencias reales y personales al gobierno local. Y no que pueda haber ningún efecto en eso, porque los límites de herencias al nivel federal están súper altas. ¿Ok? Pero de cualquier manera, todos sabemos, yo amo los abogados, pero todos sabemos que cuando hay un testamento vas a tener que contratar a un abogado para presentar ese testamento en la corte. Hay un costo de la representación y luego hay un costo también por el juez y la oficina del juez. Si me dicen, Arturo, ¿sabes qué? Yo tengo unas 5 o 10 propiedades, yo ya sé que le voy a dejar a mi hijo estas, a mi hija estas, a mi esposa estas. Ahí yo te daría que la escritura que transfiere el interés en el momento que el propietario esté sin vida es mucho más útil. Que un testamento. Que un testamento. En mi opinión personal. Claro. En mi opinión personal. Testamento, fideicomiso, todo depende de las dinámicas de la situación. Son opciones, pero no podemos saber cuál es la mejor opción si no saber las dinámicas de la familia. Para las personas que están preocupadas por todo el problema de inmigración ahorita, inclusive si te vas a otro país, y quiero decir que hasta ahora en este momento, porque todo está cambiando tan drásticamente, tú puedes vender la propiedad desde cuando estés en otro país. Lo hemos hecho antes, no es nada particular, aunque la propiedad tenga un préstamo, se puede vender. Más que todo es actuar rápidamente para evitar de que no hayan pagos o algo así. En el caso de que te pase algo, no puedes estar más en este país, te vas a otro país, sí puedes venderla desde otro país. Generalmente se hace un poder, un power of attorney, ¿cómo se dice en español? Un power of attorney, un poder. Una carta de poder. Una carta de poder. Ajá, una carta de poder en la embajada americana del otro país. Correcto. Sí, y muy buen punto. Y ha habido muchas situaciones donde dicen, Arturo, mira, ¿sabes qué? El propietario no quiere firmar un poder. Él prefiere que les mande los documentos y él se va a ir a presentar en la embajada de los Estados Unidos y normalmente se demoran unos 30, 60 días, para ser honestos, dependen de si estás en Dubái, Europea, Latinoamérica, se puede demorar esa cita normalmente unos 30, 60 días, pero esa es una opción también. Muy buen punto. Más que todo protecciones, ¿verdad? Porque mucha gente, pues obviamente tiene temor y entendible, ¿no? De que quieren proteger sus inversiones, entonces es bueno saber que tienen opciones por lo menos. Si pasa algo, no pensar de que van a perder sus propiedades o sea, no funciona así. O sea, siempre hay leyes que los protegen. Ese es muy buen punto. Y fíjate que sea si es esta presidencia, hay derechos. Exacto. Hay derechos humanos. Sí, porque aunque uno no tenga tal vez un estatus legal, correcto, pero tiene derechos sobre lo que uno ha invertido, lo que uno ha comprado. Muchas de las personas que tienen muchísimo terreno en los Estados Unidos, no compañías chinas, compañías del Medio Oriente. Correcto. Tienen acres y acres y acres de terreno en diferentes partes de los Estados Unidos y ni siquiera han estado nunca en Estados Unidos y son dueños de eso. Entonces, yo he visto que hay personas sembrando el miedo de que no compres, eso es el agente de bienes raíces que quiere que no sé qué. Y yo no, el que te está sembrando el miedo quiere que seas un esclavo de la renta. Correcto. Porque si estás gastando $2,500 al mes en renta, esos $30,000 al año, 4 años que estés aquí son $120,000. Correcto. Que pudieras haberte ido con algo. Independientemente de lo político, creo que siempre va a estar ese mercado. O sea, este país siempre correcto, ha sido, yo creo, construido, ¿no? Con
pues nos estamos metiendo en medio político, pero no ha sido construido por inmigrantes, ¿verdad? Sí, o sea, correcto. pues nosotros trabajamos con hispanos, o sea, la mayoría. Correcto. O sea, ese es mi mercado, ¿no? Entonces Sí. lo mejor que yo puedo hacer es darles opciones y saber de qué manera aconsejarlos. Hacerlo informadamente. Exacto. Correcto. Porque es cuando tú tienes información, tienes poder. Exactamente. ¿Qué documentos necesitas cuando vas a la compañía de título en el cierre? Para el punto del cierre, solamente te deberías de presentar con una sonrisa y con una felicidad que ya estamos cerrando y con tu identificación. Y si elegiste traer los costos de cierre con un cheque de cajero, puedes traer en persona junto contigo, o si elegiste mandar una transferencia bancaria adelantadamente. La sonrisa, la felicidad y la identificación. Porque tenemos los papeles y las plumas. Y ahí Y si están casados, a las esposas también, ¿verdad? Eso es importante. Sí, Eso es si importante. están por una residencia primaria. Por esas leyes comunitarias. Exacto. ¿Es obligatorio tener seguro de título? En este caso, los dos, de propietario, owner title o lender insurance. Sí, buena pregunta. Todo depende cómo vas a comprar la propiedad. Si vas a comprar la propiedad con financiamiento, el prestamista va a requerir un Lender's Title Policy, una aseguranza de póliza para el prestamista, asegurando la posición primaria en el título de la propiedad. Como había mencionado Aaron, la aseguranza de propietario, el Owner's Title Policy, es opcional en el estado de Texas. Pero la razón por cual Aaron estaba mencionando que es súper económico, que cuando estás comprando la casa con financiamiento, compras la póliza de aseguranza de título del propietario, porque el departamento de aseguranza no permite que las compañías de aseguranza hagan algo que se llama en inglés double dipping, cobrar dos veces. Quiere decir que nosotros como compañía de título no podemos cobrar la póliza al alto precio basado en tu préstamo y también cobrar la póliza de propietario basado en la cantidad de venta. Tenemos una ley que dice cuando estás comprando una propiedad y la estás financiando y tienes que comprar una Lender Title Policy y eliges comprar una Owner's Title Policy, la aseguranza de propietario, automáticamente la compañía de título te tiene que reducir la aseguranza que requiere el prestamista a $100. Lo piensas de esa manera, por $100 más pudieras tener una cobertura que te protege. Claro, estás teniendo todas esas coberturas adicionales por los $100 extra que se cobran, ¿no? Correcto. Para lo que es la servicio de título, el vendedor usualmente paga esa parte, ¿verdad? Correcto. Yo creo que en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de pólizas, normalmente pensamos que se expira. Ok. ¿Ok? Esta póliza de propietario que nosotros ofrecemos es por vida. Solo una vez se paga. Siempre y cuando no cambies el título de la propiedad. Quiere decir que mientras que tú te quedes en el título de la propiedad y si te mantienes la casa con 60, 70 años y vamos a decir a tus 99 años alguien te toca la puerta y te dice, ¿sabes que no se me pagó el techo que cuando compraste la propiedad? Entonces la póliza todavía te protege. Aparte de eso, una cosa que le quiero dar mucho punto es, Mari había mencionado que esa es la inversión más grande que a veces uno hace en toda su vida. Vas y compras un carro, vas y compras una troca nueva y agarras aseguranza. Y pagas esa aseguranza a cobertura completa mensualmente. ¿Por qué no haces lo mismo con tu propiedad? Pagar solamente una vez y la póliza va a estar por vida. Y es como comprar, no sé, 10 camionetas, ¿no? 5 camionetas. O sea, valor, ¿no? O sea, Sí. es mucho más caro que un carro. O sea, Exactamente. uno le invierte mucho más a la póliza del carro. Porque me ha pasado de que a veces cuando hay vendedores que son, o sea, con las excepciones, ¿ok? ¿Cómo hacen ustedes ese cálculo? O sea, básicamente ustedes se calculan basado en lo que le van a acreditar al comprador. Porque hay veces que ha pasado de que, por ejemplo, los vendedores tienen muchas excepciones, ¿verdad? Y el comprador nuevo no tiene excepciones. Entonces, en el escrow se le está colectando mucho y más si estamos adelantados en el año, ¿verdad? Entonces, le estamos cobrando básicamente o le estamos colectando los taxes sin excepciones a ellos o con el homestead nada más y tal vez la otra persona, el vendedor, es un señor de 65 años o más que paga una cuarta parte de lo que pagaría. Y Sí. quiero tomar una pausa ahí para explicar que cuando tú transfieres el título de una casa, puede ser que la persona que vivía ahí tenía unos descuentos en los impuestos. Entonces estamos hablando un poco de cómo se divide ese dinero. Yo creo que ahorita, exacto, me adelanté creo que un poquito de pasos porque esto ya estoy hablando del cierre prácticamente. O sea, el momento ya de balancear los números, ya tenemos el clear to close, ¿verdad? O sea, ya estamos ahí haciendo los números para el cierre. Sí me ha pasado en casos. Son señores mayores y qué sé yo, le estoy colectando $5,000 en escrow al comprador y nada más le están dando $1,000 de crédito, ¿verdad? Correcto. Entonces me dicen, y a mí me preguntan, porque me dicen, ¿y por qué yo estoy pagando todos estos taxes en el cierre? Y yo les digo, señores, ustedes no están pagando todavía nada. Básicamente esto está yendo a una cuenta de ahorros
que es su cuenta de escrow para que el banco vaya a pagar. Sí. Entonces, ¿por qué? O sea, yo sé que es algo que tal vez nosotros entendemos cómo funciona, pero quisiera que quizás la audiencia entienda un poco cómo es que funciona toda esa parte de los taxes y de la transferencia y de los escrow. O sea, ¿cómo lo miran ustedes en la parte de título? Absolutamente. Y de la mejor manera que puedo contestar la pregunta es explicarte un poquito cómo se colectan los impuestos en el estado de Texas. En el estado de Texas, los impuestos de la propiedad se colectan retrasados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el año que físicamente estamos, los impuestos de la propiedad no se van a pagar o colectar hasta enero 1 del año que sigue. Yo sé que se escucha como mucho tiempo, pero en toda honestidad estamos hablando de diciembre 31 a enero 1, Exacto. que son un minuto de tiempo, Sí. ¿verdad? Sí. Un minuto de tiempo. Pero de cualquier manera, en el estado de Texas los impuestos se pagan atrasados. ¿Ok? El impuesto de la propiedad está basado en el valor de la propiedad que calcula el gobierno local, ¿okay? Ok. Que es el Central Appraisal District, el departamento de evaluación en el condado donde esté tu propiedad. Y luego ese departamento, bajo las leyes estatales, tiene opciones de exempciones. Hay varias exempciones que un propietario puede calificar siempre y cuando califique con ciertas condiciones. Okay. Más que nada, el propietario tiene que ser ciudadano o residente de los Estados Unidos, o más bien tener una licencia vigente en el estado de Texas para poder calificar por estas exempciones. Y esas excepciones solo son para la residencia primaria, ¿correcto? Correcto. Exacto. Exactamente. O sea, solo para una propiedad. No, solamente para una propiedad. Ajá. No, sería suave que lo pudiéramos hacer en Sí, todo. sí. Sí, pero ya Sí. sabemos que el gobierno tiene que colectar también. Sí. Y con decir eso, la exempción principal que se escucha más es el Homestead Exemption. Okay. ¿Okay? El Homestead Exemption es una exempción que limita el departamento del gobierno, el Central Appraisal District, a incrementar el valor de tu propiedad extremadamente, si lo puedo decir de esa manera. Okay. Normalmente le limita 10% año tras año cuando tengas esa exempción. Aparte de eso... Quería hacer una pregunta. Sí. Porque esa es buena. Ok, entonces, ese es el Homestead Cap, ¿verdad? Ya, el Homestead Exemption. Ese 10%, ¿sabes cómo funciona? Entonces, por ejemplo, si yo compro mi casa 250,000, Sí. entonces mi casa hubiera aumentado a 350, en realidad el valor por la que se me va a hacer tax no puede pasar más del 10% de lo que yo la compré. Correcto. O de Ok. lo que está ahorita en el condado reflejada como valor. El Ok. valor que está en el condado, en el sistema Ok, público. ok. So, vamos a usar números, ¿verdad? Vamos a usar que ese precio era $200,000. Ese es como tu año base, ¿no? Como Correcto. algo así que le dicen, ¿no? Sí. Ok. Sí, y luego el 10% sería de esa cantidad. So, vamos a decir que el condado no pudiera aumentar el valor de tu propiedad más de $220,000. Ok. Aunque ellos digan que valga 500. Aunque ellos digan, pero tienes que tener ese cap. Oh my Ok. Tienes No que puede. tener ese cap. Sí. Pero otra parte de Sí. esa deducción también es que Ajá. también puedes elegir a que te deduzcan, que creo que lo acaban de incrementar a $125,000, $135,000. Acaban de pasar un nuevo... Eso lo pasaron, creo, para los ISDs, creo que para los school districts. para los school districts. Sí, porque a mí me llegó el año pasado y fue como un alivio. Cuando Sí. miré esos 100,000 menos, como, wow. Pero algo iba a mencionar de... Voy a hacer la pregunta otra vez porque nos fuimos por la tangente. sí, sí, sí. Cuando una persona cierra en una casa, los impuestos se colectan de atrasado. En inglés se dice arrears. Rears. Ok. Lo había visto escrito. Eso es al cierre. O sea, eso ya una vez que ya tengamos el clear close, tenemos todo, se Pero van a sí pagar pasa, todos los sí, fees. Sí Correcto. pasa. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí es donde Arturo está encargado de balancear todo eso. O sea, Arturo, Sí. ¿verdad? Le mandamos el closing disclosure, él nos manda las correcciones, nosotros decimos we balance y ya todo bien. Sí. ¿Verdad? Entonces va a depender mucho del mes cuando se cierra, ¿verdad? Correcto. Porque básicamente cuando hay un cierre, ¿verdad? En la mayoría de los préstamos, el pago va a incluir lo que es los taxes y el seguro de la propiedad. Como decía Arturo, yo le digo a mis clientes, ustedes básicamente el seguro lo están prepagando por un año. Al momento del cierre, ustedes están cubiertos por un año y los taxes se van a pagar al final del año. Entonces, básicamente están colectando al cierre lo suficiente para que después mes a mes ustedes puedan colectar lo suficiente para poder pagarlo, o no más bien ustedes, el banco lo pueda pagar al final de año. En una cuenta de ahorro que se llama escrow. El En escrow. inglés. Realmente no he escuchado una palabra en español para escrow. Se ahorra o se te pide un año adelantado de seguro, pero de todas maneras vas a seguir pagando mes a mes el seguro porque el banco va a querer ver esa casa asegurada un año adelantado. Cliente que me dijo, ay, ¿por qué usted me está cobrando el seguro si yo lo estoy pagando por un año por adelantado en el cierre? Y yo le digo, bueno, señor, usted está ahorrando para el siguiente año.
Correcto. Ya, entonces le digo, eso es lo que usted está pagando para el siguiente año. La cuenta de escrow va a colectar lo que es, va a ajustarse basado en lo real. Y mucho pasa, o lo he visto pasar con las casas nuevas. Por querer tener un pago más atractivo, los taxes los pusieron muy bajos y después de 2 años que le sube, qué sé yo, $1,000 en el pago. Correcto. ¿Pero por qué? O sea, no es porque en realidad el pago te estaba saliendo más barato antes, sino que te estaban colectando los taxes de una manera incorrecta. Sí, correcto. Y gracias porque eso conecta el punto que estaba haciendo. La segunda exención con el condado es una exención de anciano, que es la razón por cual normalmente cuando estás comprando la propiedad de una persona anciana en el estado de Texas paga impuestos de propiedad reducidos y también el gobierno local no tiene la autoridad de reposesar la propiedad si dejan de pagar los impuestos. Cuando eso pasa, es por eso que a veces tienes tus clientes que te dicen, oye, pero ¿por qué estoy poniendo todo este dinero en la cuenta de escrow, de reserva para pagar los impuestos y el vendedor solamente me está acreditando tanto dinero? Es porque legalmente el vendedor tiene el derecho de pagarte los impuestos basado en las exenciones que califica en ese momento. Claro, claro. Y es por eso que hay esa diferencia. Esa es una conversación que se debería de estar teniendo con el cliente de parte de la compañía de título en el cierre. Claro. No, y también creo eso algo que tal vez se puede saber desde antes, porque, por ejemplo, a mí me pasó en una casa en Dallas. O sea, una casa que esos señores, qué sé yo, tenían 60, 70 años de vivir ahí. Yep. Probablemente esa casa la compraron como en $40,000. Correcto. Pero al momento de venderla, la vendieron casi en $500,000. Sí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, lo que era el non-exempt tax eran como $10,000, $11,000. Correcto. Y ellos pagaban $2,000, $3,000. Entonces, obviamente, qué sé yo, el cierre era como en agosto, septiembre. Entonces, teníamos que colectar como 12 meses. Eran como $12,000 que le estábamos colectando al comprador. Obviamente no estaba contento porque tenía un escrow como de $10,000. Claro, Correcto. a mí me han dicho que Yeah. es negociable. Porque igualmente me pasó a mí. Me pasó personalmente y lamentablemente como quedé con mal gusto ahí fue que me puse a averiguar. Porque ¿qué pasa si en octubre la ciudad, especialmente la ciudad de Dallas, si en octubre la ciudad de Dallas cambia todo el año así sin la excepción? Porque Correcto. puede pasar que en octubre, sobre todo, yo no sé en Denton County, no conozco los otros condados como son, pero el condado de Dallas es muy impredecible. Y si me escuchan, es que son bien impredecibles. Las reglas deben estar escritas en un lugar, pero cada vez que uno llama ahí es algo diferente. Cerré en una casa en julio y en octubre no cambió las exenciones, pero he cerrado en casas en septiembre y en octubre cambia las exenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que está comprando la casa le cobran doble. Pero como dijo Arturo, eso tiene que ser una conversación que tiene que pasar en el momento que se va a entrar bajo contrato. Correcto. Con eso, porque se puede negociar. Absolutamente. Porque hay un riesgo siempre de que no se pague o que se pague y lo paga doble la persona. Pues, o sea, bueno, no doble, pero lo está pagando, no se lo están descontando en el cierre. No sé si tiene sentido. Sí, no, definitivamente. Entonces es negociable. Sí, no, y sí es. Y por lo que me duele decir esto, también tu compañía de títulos la que se debería de estar apoyándote en eso. Honestamente, nosotros como compañía de título te puedo decir que cerramos mínimo 360 contratos al año para que nosotros no usemos nuestra experiencia para educar y cuidar al consumidor. Claro. Es por eso que es muy importante siempre elegir las personas adecuadas en apoyarte con tus metas de bienes raíces. Es muy importante porque en mi oficina es algo que nosotros hablamos. Yo trabajo con varios constructores. Y normalmente cuando tenemos esa situación, aunque el condado solamente esté asesorando por la tierra, normalmente los constructores se ponen de acuerdo que la compañía de título puede calcular impuestos de la propiedad sin exención basado en el valor del contrato. Han habido situaciones donde podemos calcular esa base de impuesto basado en el préstamo. Claro. Y en realidad eso es algo, o sea, yo le recomiendo mucho a mis clientes, o sea que me ocupen a mí, o sea que, ¿verdad?, me ocupen a la constructora, porque obviamente muchos sabemos, ¿no?, que las constructoras hacen incentivos que hasta yo los quiero agarrar, ¿no? Sí. Por sus razones, por sus razones. Exactamente. Exacto. A mí dame un 4% ahorita, ya, también con appliances y todo. Sí. Ya, pero yo les digo, asegúrense de que les calculen bien los impuestos, porque no solamente van a ver un pago bajo y bonito, o sea, los impuestos van a ser lo que sean. O sea, en 1 año, 2 años van a venir y los van a morder.
Correcto. Ya, entonces asegúrense que ustedes no se están haciendo un favor. O sea, el cliente, por dejarlo más bajo, no se están haciendo un favor. Prefiero a veces que ellos colecten un poco más y decirles, ¿sabes qué? Mira, te estoy colectando sin excepciones ahorita. Ya una vez que hagas tu exemption, tu homestead, te van a devolver algo de dinero. Correcto. Ya, pero con esto yo me estoy asegurando de que tu pago no va a subir. Como dice el dicho, es mejor regresar que quitar. Exactamente. Yo a veces yo los prefiero asustar un poco al inicio y medio como paniquearlos, ¿no? Como para que estén preparados para lo peor. Correcto. Y después ya decirles, ¿sabes qué? No va a ser esto, va a ser esto que es menos. O tu pago no va a ser 3,000, va a ser 2,900, 2,950, lo que sea. Que le podamos reducir, pero siempre prepararlos para lo más alto. Esa es la importancia de escoger la compañía de título. Es la razón por la cual el comprador generalmente elige la compañía del título, pero el que paga elige la compañía de título. Entonces, por ejemplo, en un mercado de compradores, puedes negociar de que el vendedor pague el título, pero tú eliges la compañía de título, es muchísimo mejor. Pero si estamos en un mercado donde es de vendedores y tú pagas la compañía de título, tú puedes decir, no, yo quiero cerrar en este lugar. Es el lugar donde tengo confianza para cerrar. Por eso volvemos a lo que dijo Arturo en el principio, que el que paga el título generalmente es el que elija dónde se va a cerrar el trato. Correcto. Sí es importante trabajar con alguien que tenga confianza porque sí, como agente, siempre es muy importante, igual para nosotros, o sea, no solo para los agentes, pero para nosotros como lenders, siempre es muy bueno tener una compañía de título que sea cooperativa. Porque a veces las transacciones no son perfectas. Hay veces vamos a tener un delay en nuestros documentos, que un notario a último minuto. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas que yo sé de que Arturo las resuelve sin necesidad de... sin ningún fuss, como dicen, ¿verdad? O sea, es bonito, o sea, trabajar con personas así que realmente quieren cerrar la transacción. Si te quiero recomendar, ¿qué te hace un buen escrow officer? O sea, ¿cuáles son tus razones para yo recomendar a otros agentes y a mis clientes? El punto más grande que yo puedo hacer es que yo tengo un corazón de servidor. Yo quiero servir a la comunidad. Yo quiero que se sientan fortalecidos cuando ellos hagan un cierre conmigo. A mí me da felicidad y honestamente yo creo que es lo que me separa. O sea, para eso, pues obviamente sé que haces un buen trabajo. Esto del seguro del título está regulado por el Estado. Por eso es importante trabajar con alguien que te sientes cómodo, que te va a ayudar, si eres hispanohablante, que hable español, para que vaya a hablar por tus derechos, ¿verdad? Por lo que es tuyo. Explíquenos un poco más cómo se determina el costo de título en el estado de Texas. Un porcentaje que yo siempre doy es el 0.92% del valor de la propiedad. So, si tú vas a hacer una compra de $100, el costo de cierre de la compañía de título va a ser el 0.92% de ese porcentaje. Y como habías mencionado, la aseguranza está regulada por el Departamento de Aseguranza. Tú puedes ir en línea en Google y poner costo de aseguranza de título por una propiedad que vale $250,000 y ahí te va a llevar a una página en donde el Departamento de Aseguranza te dice cuánto la compañía de título te debería de cobrar por la aseguranza. Cosa que sí quiero mencionar, que cuando trabajas con una compañía de título estás pagando por dos servicios. El primer servicio que estás pagando es por la aseguranza. El segundo servicio que estás pagando es por facilitar la transacción. Es por eso que un consumidor ve escrow fees en el documento de cierre. El plano de la casa en inglés se llama survey, Yep. que también la compañía de título vela por esa parte. Generalmente una de las cosas que están viendo las personas es si hay encumbramiento. Busqué Claro. la palabra en español y, o sea, Ese es el encroachment. encroachment, ya, Encroachment. encumbramiento. Sí, no, me encanta la pregunta porque es muy importante entender los documentos que estás recibiendo de una compañía de título y uno de los documentos va a ser la foto topográfica. Okay. La foto topográfica te va a dar lo que son las dimensiones del terreno que estás adquiriendo y también te va a dar las dimensiones de la propiedad. No te va a dar necesariamente las medidas de la propiedad, Claro. pero te va a dar las medidas de la propiedad exterior. Y también la foto topográfica debería de informar si hay cercas en el terreno, si hay, vamos a decir, una casita secundaria donde se guarda la herramienta, la máquina de cortar zacate, y también si hay postes o líneas de electricidad que están corriendo por la propiedad. Pero el encumbramiento, normalmente pasa cuando es una cerca. Hemos visto encumbramientos en propiedades. Okay. Son casos muy, muy, muy raros. Puedo decir rares, no son muy comunes, si lo puedo decir de esa manera. El encubrimiento más grande que nosotros vemos como una compañía de título es: Arturo, me acaban de dar esta foto topográfica y la cerca del vecino está de mi lado. Y aquí la foto topográfica me dice que corre los 100 pies literales de mi propiedad por 2 pulgadas. Sí. Que es la más común, ¿verdad? Claro.
Yo he escuchado pleitos Sí. entre vecinos. Sí. Que me pusieron la cerca, que no sé qué. Yo le digo, bueno, sean amables con sus vecinos, porque Correcto. it can backfire. Correctamente, Sí. absolutamente. La razón por cual pasa es porque hay propietarios que reponen las cercas, pero nunca entregan la foto topográfica a la compañía que está poniendo la cerca. De un lado para otro. Lo hacen al ojo. Exactamente. Sí. Exactamente. O no Aquí miro la línea. Sí. Quisieron usar los mismos postes, supuestamente. Exacto. ¿Qué es la más común? ¿Y qué pasa en esa situación? Honestamente, si estamos hablando de un tacho de terreno mínimo, normalmente no pasa nada. Claro. No pasa nada. Es algo que se puede cambiar en el futuro ya cuando la cerca se caiga o los propietarios, tanto los vecinos, estén de acuerdo en cooperar. Claro. Uno con el otro. Si tú quieres cambiar la cerca y tú quieres mover la cerca, tu vecino no tiene la obligación de pagar para hacerlo. Claro. Sí, y eso es muy importante de saber. Sí. Y es por eso que me gustó lo que mencionaste. Llévate bien con tu vecino. Sí, no, yo he escuchado porque igual, o sea, yo estoy en una comunidad donde hay, ahora, ¿verdad? Ahora hay grupos de Facebook y, ¿verdad? Y ahí todos los vecinos se No están te escondes. peleando. No te Exacto. escondes. Ya hay que el perro que me está mordiendo la cerca, que no sé qué. Entonces, realmente, porque al final lo que yo entiendo es un gasto compartido. Yo creo que deberíamos pasar un poco a la parte de inversión. No tenemos muchas preguntas de inversión. ¿Qué beneficios hay de cerrar con una LLC? Más que nada, limitar los impuestos adicionales que se tienen que pagar cuando vendes una casa de inversión. En inglés el término se llama capital gains. Okay. Capital gains tax. Para una persona que tiene una carrera en bienes raíces de inversionista y está comprando y vendiendo propiedades en su nombre personal, está lo más seguro pagando impuestos adicionales que no debería de estar pagando, sea si estuviera trabajando bajo una corporación. Okay. La corporación, dependiendo de la manera que está clasificada la corporación, va a depender qué tipo de deducciones puedes tomar. Y también te da la oportunidad de recibir el dinero directamente a la corporación sin abrir la posibilidad que el IRS pueda interpretar que el dinero fue inmediatamente un ingreso. Quiero para ti. agregar a eso porque ahorita realmente los préstamos de inversión se han vuelto muy populares, que es el préstamo, me imagino que cerra bastante de eso, los DSCRs. Hay muchas opciones para préstamos DSCR que básicamente es un préstamo donde se ocupa la renta de la propiedad como calificación. Básicamente, si la renta de la propiedad cubre tu pago mensual de la casa, esa es tu calificación. Obviamente tenés que dar down payment, tenés que tener crédito, o sea, es un producto muy popular para inversionistas y también ese producto te permite cerrar a nombre de una LLC. Sí, cierto. Ya, te permite cerrar. Porque para las personas que quieran invertir, o sea, formar una LLC no es difícil. Clientes, ¿verdad? Que han comprado, la hemos formado en el momento del proceso. Entran en contrato, o sea, todavía ni tienen tal vez el nombre de la compañía. Correcto. ¿Verdad? Y ellos me dicen, no, quiero hacer una LLC y cerrar a nombre de una compañía. Entonces, se puede, ¿verdad? Entonces, sí son reglas un poco distintas. Es mucho menos papeleo por lo mismo. Pero también por eso le van a pedir un down payment más alto. Correcto. Por el mismo riesgo. Bueno, Arturo, gracias por venir a nuestro podcast, Comprar Casa en Texas. A las personas que nos están viendo, ¿cómo te pueden contactar para que puedan hablar contigo si necesitan? No, sí, definitivamente. Siempre se pueden comunicar directamente con Aaron y Mari para comunicarse conmigo, o también me pueden encontrar en las redes sociales abajo Arturo de León, y mi número de teléfono es el 214-677-5056 y trabajo con Fidelity National Title. Gracias, Arturo, por toda tu información y por tu tiempo el día de hoy. Yo sé que debes de estar ocupadísimo y que tu email debe estar explotando, pero gracias por toda la información y por todos los consejos que nos diste hoy para nuestros clientes. No, igualmente, gracias por tenerme. Hoy aprendimos que la compañía de títulos no solo coordina el cierre, protege tu inversión.